copiándolo porque ya lo había explicado. Falta un minuto y ahorita comienzo, pero vayan avanzando con eso. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Bueno, se me olvidó decirles que le fueran avanzando con copiar eso, pero pues vayan avanzando por favor. Mientras esperamos a que más de sus compañeros se puedan conectar. Bueno, ahora sí ya son las 11 en punto. Para los compañeros que se van conectando, lo que tienen a la vista lo alcanzamos a explicar en la sesión anterior, pero no nos dio el tiempo ya para que ustedes lo pudieran anotar. Entonces, vayan anotando en su cuaderno y mientras voy a aprovechar para ir pasando la lista de la primera hora. Comenzaré con el grupo 1, Bastida Elías José Miguel. Bueno, ya estaba, ¿verdad? Cisneros García Chioni, Córdoba Vega Pamela, Espinosa Ayala Rubicela, Gaona Marina Ana Victoria, García Duarte Marlene Lisbeth, García Melchor Fátima Nalí, García Rosas María Angélica, Guzmán Pérez María Lisbeth, Hernández Aguilar Daniel, Jiménez Gutiérrez José Yair, Lascano Torres José Antonio, Martínez Fuentes Víctor Daniel, Melgarejo Méndez Ángel Gabriel, Morales Cedeño Osiris Yunuen, Morán Borja Jennifer Naomi, Pacheco Gómez Ricardo René, Rodríguez Tinoco Cristian, Romero Peralta Citlali Vianey, Sánchez Castillo Hugo, Sayavedra Junjo Jimena, Tafoya Trujillo José Ángel y Torres Cervantes Jesús. ¿Ya acabaron de copiar eso? Y Bueno. En la sesión anterior comenzamos a describir una de las variantes de cómo se aplica el método diferencial. Y señalábamos en el caso que estábamos analizando que la determinación del orden de reacción se basa en la determinación de las velocidades iniciales de reacción. ¿Cuál es el razonamiento que hizo el autor de este método que propuso esta forma de aplicarlo? Bueno, básicamente su análisis se basa en lo siguiente. Él menciona que cuando la reacción inicia, pues tú tienes una certeza de qué es lo que está presente al inicio. No hay productos, solo hay reactivos. Y él
considera que una vez que la reacción comienza a ocurrir, los productos formados pueden interaccionar con los reactivos que no se han convertido. Y él considera que esto pudiera interferir en la determinación de la ecuación cinética o ley de velocidad. Y entonces, una forma de evitar esta interferencia, pues él propone que sea basando la determinación en las velocidades iniciales de reacción. El autor que propuso esta variante de método se conoce como Letort, y cuando se determina el orden de reacción basado en velocidades iniciales de reacción, él le llama al orden calculado de esta manera o con base en estas velocidades iniciales, lo denomina orden respecto a la concentración, o en su defecto también le da el nombre de orden verdadero. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos no un solo reactivo, sino que pudiera haber más de un reactivo? Bueno, basémonos en una reacción de dos reactivos y obviamente esto se puede extrapolar a más reactivos. En este caso, si hubiera dos reactivos involucrados, la velocidad de consumo de A sería equivalente al producto de una constante K por la concentración de A elevado a alfa y la concentración de B elevado a la beta. Seguramente ustedes recuerdan que algunos autores de los libros de química, cuando usan corchete para indicar concentración, es como una manera de recordar que la concentración se expresa en moles por litro. Si esta ecuación yo la aplico a las condiciones iniciales de reacción, aquí donde aparece concentración de A y B, tendría que sustituir la concentración de A inicial y la concentración de B inicial, y por lo tanto la velocidad que estaríamos calculando sería la velocidad inicial de reacción. Si yo tomo logaritmos naturales en ambos lados de la ecuación, puedo reacomodar la ecuación y me quedaría de esta forma. Fíjense que aquí ya en este caso, esta ecuación cinética que me quedó, perdón, la ecuación que me resultó, es la ecuación de una línea recta, pero no en dos dimensiones, sino en tres. Y aquí ya tendría que hacer una regresión lineal múltiple. Esa regresión múltiple la puedo hacer basándome en la estadística, y ya hay programas de cálculo que me permiten hacer regresión lineal. Ustedes ya tienen el Polymath, yo se los proporcioné. El Polymath me da la opción de ajustar datos a ecuaciones no lineales como esta. También está el Excel. El Excel también me puede ayudar a hacer un ajuste a una línea recta en n dimensiones. Entonces, recapitulando, si yo tengo la reacción A más B para dar productos, la ecuación cinética o ley de velocidad para esta reacción sería esta que tenemos aquí. Así que cuando haga el estudio cinético de la reacción, yo puedo ir midiendo cómo varía la concentración de A en función del tiempo, o bien puedo ir midiendo cómo varía la concentración de B en función del tiempo. Consideremos que lo que yo mido estuviera asociado al reactivo A. Entonces, en este caso, el coeficiente estequiométrico de A que tengo aquí dividiendo, lo paso multiplicando del otro lado y lo agrupo con la constante cinética. Y el producto de A por K le voy a llamar KA. Pero si lo que midiera fuera la concentración de B, entonces esta B que tengo aquí dividiendo, la paso multiplicando del lado contrario y lo agrupo con la constante K. Y a lo que resulte de este producto le voy a llamar KB. Es importante indicar que el valor de Ka y KB no necesariamente me darían lo mismo. Solo me van a dar lo mismo si A y B valen lo mismo, pero si A minúscula y B minúscula son diferentes, el valor de K y KB van a ser distintos. Pero el valor de K, este sí es indiferente de el reactivo del que se trate. Vamos a pensar que para este caso yo quiero aplicar el método diferencial y me quiero basar en la determinación de velocidades iniciales de reacción. Como mínimo, requeriría hacer dos corridas experimentales.
y yo puedo ajustar mi diseño experimental para encontrar alfa y beta de manera independiente. ¿Qué haría en este caso? Vamos a pensar que primero quiero encontrar el valor de alfa. Bueno, lo que hago al momento de hacer mi diseño experimental es que meto al reactivo B en exceso con relación al reactivo A. Dicho de otra manera, la cantidad de A o la concentración de A tiene que ser muy grande comparada con la concentración de A inicial. Si esto es así, A sería mi reactivo limitante, B sería el reactivo en exceso. Y si esta concentración es muy grandota comparada con esta, la concentración de B va a variar muy poquito. Y como va a variar muy poquito, yo puedo considerar que es aproximadamente constante. Entonces, en este caso, yo realizaría mediciones de la concentración de A en función del tiempo. Y la ecuación cinética, donde aparece concentración de A, yo puedo cambiar concentración de A por concentración de B inicial. Agrupo K con la concentración de B inicial elevado a la beta, y este producto me da una nueva constante que se llama K'. Pero esta constante es una constante de pseudoorden. Acuérdense que el pseudoorden se da cuando tengo un reactivo en exceso. Y ya les había dicho que las constantes de pseudoorden tienen la particularidad de que su valor numérico depende de la concentración del reactivo en exceso. Bueno, metí un exceso de B y medí una velocidad inicial de reacción. Les decía, como mínimo voy a tener que hacer dos experimentos para encontrar la constante de pseudoorden y alfa. Entonces, consideremos que fui al laboratorio, fijé un valor de concentración de inicial, hice mi corrida experimental y mediante un método gráfico determiné la velocidad inicial de reacción. Entonces, esta sería la ecuación cinética para el primer experimento. Luego repito un segundo experimento. ¿Qué va a cambiar en el segundo experimento? La concentración inicial de la que parto. Es lo único que va a cambiar. Lo demás es igualito. Es la misma temperatura, son las mismas condiciones. Entonces, experimentalmente, con base a los datos cinéticos que obtengo, determino lo que vale esta velocidad de reacción. Entonces, fíjense, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, pues resuelvo el sistema de manera simultánea y aquí tengo varias alternativas para poder hacer la resolución del sistema de ecuaciones simultáneas. Uno puede ser que divida término a término las dos ecuaciones. Y al dividir término a término las dos ecuaciones, la constante de pseudoorden se va a cancelar. Recuerden que yo quiero encontrar alfa. Entonces, si yo aplico logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, yo puedo despejar alfa. Y con base a esas dos medidas experimentales, yo pudiera encontrar lo que vale alfa. Fíjense, aquí está. De manera análoga, haríamos lo mismo para B. Si quiero encontrar beta, pues, ¿qué es lo que voy a hacer en estos experimentos? Ahora el reactivo en exceso es A y el reactivo limitante sería B. Para dos concentraciones como mínimo de B como reactivo limitante, mido su velocidad inicial de reacción y eso me permitiría encontrar beta. Y con eso, pues ya estaría determinando los órdenes individuales de reacción y al tener los órdenes individuales, pues ya podría definir el orden global. Entonces, por todo lo que les acabo de platicar, se pueden percatar de que hay mucho trabajo experimental en esto, porque hay que hacer varias corridas cinéticas para lograr llegar a determinar estos valores. ¿Sí quedó claro hasta aquí, compañeros? ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Ok. Si ya se entendió, ahora hago una pausa para que nos dejen ver a partir de dónde era. Pues anoten este texto y ahorita les dejo anotar lo demás también.
Avísenme cuando hayan terminado, por favor. Sí, ya acabaron. A No, ver, profe, aún no. denme un segundito, no sé si se me vaya. A ver, aguánteme un segundo, es que necesito quitar esto de aquí porque voy a abrir otro documento que ocupo para la siguiente clase. Aguánteme un segundo. Ahora sí, sigan. Ahora sí ya. Bueno, vamos a avanzar entonces. Anoten ahora esto, por favor. ¿Ya terminaron de ver esta parte? ¿Sí? Ahora van a anotar, por favor, lo siguiente en su cuaderno. Anoten eso, por favor.
¿Ya acabaron? Ya que sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva que también ya platicamos para que eso también lo agreguen en su cuaderno y ahorita que terminen me avisan. Al final de la sesión del día de hoy vamos a definir la fecha y horario del examen y para ello acabo de habilitar una encuesta en el Classroom. Les voy a pedir que la contesten y con los que hayan respondido hasta antes de terminar esta hora de clase, según las respuestas que tenga en la encuesta, con eso vamos a definirlo. Entonces, ahí vayan entrando a emitir su opinión. Los que no opinen nada, pues yo asumo que están de acuerdo con lo que la mayoría decida. La encuesta tiene de horario límite hasta las 11:50, es decir, tienen 25 minutos para responder la encuesta. ¿Ya acabaron? Vámonos. Ahora sí, ya acabaron. Ya, profe. Vamos a la otra variante de cómo se aplica este método. A diferencia del anterior, aquí no se basa en lo que es la determinación experimental de las velocidades iniciales de reacción, sino que aquí se utiliza
los datos de una sola corrida experimental de concentración contra tiempo. Ese sería como la variante. Aquí nada más vamos a usar los datos de una sola corrida. Al igual que en el caso anterior, la curva concentración contra tiempo la vamos a utilizar para poder determinar las pendientes que me miden la velocidad de reacción. Pero dependiendo del tipo de reacción que se trate, yo puedo hacer mi diseño experimental para evaluar la ecuación cinética completa o evaluarla por partes. Vamos a revisar primero la opción en la cual se hace el análisis de la ecuación cinética completa. Y este básicamente ocurre cuando son reacciones simples. De manera específica, haré referencia a las reacciones de tipo irreversible. Si nosotros buscamos generalizar cómo puedo representar una ecuación cinética, pues habría dos variantes dependiendo de si la reacción es simple o es compleja. En el caso de las reacciones irreversibles, la velocidad de reacción siempre acaba siendo un producto de una constante cinética por una función de concentraciones. Aquí esto está mal. A ver, déjenme de una vez corregirlo, porque si no lo corrijo ahorita se me va a olvidar. Voy a tener que cerrar la presentación de PowerPoint para poder tener acceso. Es que ahí no me había fijado que había cometido ese error. Para poder editar la diapositiva. Aguántenme un segundito. Aquí lo hago rápido, nada más para que quede correctamente bien eso. Ok, ya hice la corrección. Ahora sí, continuamos. Entonces les decía, hay dos variantes de la ecuación. Si la reacción es de tipo irreversible, entonces la ecuación cinética siempre tiene esta estructura. Tengo una constante multiplicada por una función que depende de la concentración únicamente. Si es una cinética compleja, pues entonces la velocidad de reacción sería una función no solamente de la concentración, sino también que va a depender no de una, sino de varias constantes, como ustedes se van a dar cuenta ahora que lleguemos a las reacciones complejas. En este procedimiento también vamos a tener que partir de suponer un orden para poder plantear la ecuación cinética y de velocidad, pero como yo les decía, en este caso no vamos a integrar la ecuación, vamos a trabajar de manera directa con la ecuación. Vamos a pensar que ya escribí la ecuación cinética y bien pudo tener esta forma o esta forma. Aquí me está diciendo que si la ecuación cinética es de la forma 2, pues continúo con la segunda etapa del proceso y si no, me tengo que saltar directamente al paso 6. Vamos a pensar el caso de reacciones irreversibles, que sería la forma 2. Bueno, ya supuse el orden, ya escribí la ecuación cinética para el orden supuesto. Ahora lo siguiente es tomar mis datos cinéticos y generar la curva concentración contra tiempo. Y aquí, pues hay que seguir todas las recomendaciones que yo les he mencionado siempre que son métodos gráficos. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Primero, usar la escala lo más amplia posible. ¿Por qué motivo? Porque los errores de lectura se hacen menores entre más amplia sea la escala. Si voy a trabajar en un papel milimétrico, por ejemplo, y solo utilizo la mitad del papel, o peor aún, una cuarta parte del papel milimétrico para hacer la gráfica, voy a tener un margen de error más grande entre más reducida sea mi escala. Pero si utilizo todo el papel milimétrico completo, pues el error de lectura se va a hacer más pequeño. Por otro lado, aquí debo tener cuidado de que en el tercer paso, que es cuando voy a trazar la curva, al momento de hacerlo, trate de seguir la tendencia del comportamiento de los datos. Es un error el tratar de unir los puntos con líneas rectas. No, hay que seguir la tendencia del comportamiento. Evidentemente, una alternativa es hacerlo a mano alzada, pero cuando lo hago a mano alzada, si mi pulso no es muy bueno, entonces puede ser que la curva no esté bien trazada. Y aquí este es un punto crítico en el cálculo. Ahora, yo les decía, usen un curvígrafo, por eso les mencionaba que era importante utilizar un curvígrafo para poder trazar la curva teniendo el menor error posible.
Vamos a considerar que ya tracé mi curva concentración contra tiempo. ¿Cómo voy a proceder a evaluar la velocidad de reacción? Primero, elijo un valor de concentración cualquiera y ubico en la curva donde está representado ese valor de concentración. Agarro mi regla y trazo una línea tangente a ese punto. Tomo dos puntos cualesquiera de la recta trazada y con eso yo voy a poder determinar el valor de la pendiente de esa recta que va a corresponder a la velocidad de reacción a ese valor de concentración. Y así es como tengo que proceder. Pero esto lo tengo que repetir varias veces, es decir, voy a elegir varios valores de concentración y para cada uno de ellos determino la velocidad inicial de reacción. Vamos a considerar que ya hice ese paso. ¿Qué sigue después? Pensemos que yo asumí que la reacción era irreversible y por lo tanto la ecuación cinética tiene esta forma general. Entonces, fíjense, ¿a qué nos referimos con una función de concentraciones? Esta función varía dependiendo del orden que se trate. Si la reacción es de orden cero, entonces esa función de concentraciones vale 1. Si la reacción fuera de primer orden, pues la función de concentraciones sería directamente la concentración. Si la reacción fuera de segundo orden, aquí tenemos dos posibilidades, que la función de concentración es igual a la concentración de A al cuadrado, o la segunda posibilidad es que la función de concentraciones sea igual al producto de la concentración de A por la concentración de B. Si la reacción fuera de tercer orden, pues aquí hay tres posibilidades, que la función de concentración sea la concentración de A al cubo, que la función de concentraciones pueda ser concentración de A por concentración de D al cuadrado o concentración D al cuadrado por concentración de D. Y la tercera es que tenga el producto de las tres concentraciones. Entonces, para poder saber cuál orden es el correcto, yo tendría que hacer una siguiente gráfica, donde en el eje de las Y represento velocidad de reacción y en el eje de las X voy a representar la función de concentraciones. El orden correcto me debe dar una línea recta de pendiente positiva que pase del origen. Y dice todas las posibilidades que puedo ensayar. Entonces, aquella representación que me dé una línea recta, repito, de pendiente positiva y que parte del origen, ese sería el orden correcto. ¿Sí quedó claro hasta aquí, compañeros? ¿Sí quedó claro? ¿Puede repetir la última parte, de favor? Bueno, les decía que va a ser un método de prueba y error. Para poder saber el orden correcto, tú vas a tener que hacer una gráfica de velocidad de reacción contra función de concentraciones. ¿Cuál va a ser tu función de concentraciones? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, profe. Es que aquí el jueves como que yo creo que está protestando porque como empecé a las 7 a decir que ya son muchas horas. Pero bueno, entonces a lo que voy es, de todas estas posibilidades, la representación que me dé línea recta y que cumpla con este criterio de que la pendiente de la recta sea positiva y la recta parte del origen, ese es el orden correcto. No sé si con eso respondí la duda, compañera. Sí, profe. Ok, entonces me regreso para que ahora sí vayan anotando porque ya se nos juntó un poquito. Bueno, empiecen con esto, por favor.
Bueno, hasta ahorita han votado 26 personas y son 39 los conectados. Entonces les voy a pedir que en los intervalos de tiempo en que hacemos pausa y que terminen, ya votaron 27. Lo hagan para así definir la fecha y horario del examen, compañeros. Por cierto, todavía no le paso lista al grupo 2. Ahorita en la siguiente pausa le paso lista al grupo 2. José Enrique, ¿tú eres del grupo 1? Porque al grupo 2 todavía no le paso lista, solo le pasé al grupo 1. ¿Alguien del grupo 1 llegó después de que pasé lista antes de que vaya a la lista del otro grupo? A ver, Víctor Daniel Martínez. ¿Alguien más del grupo 1? Bueno, me voy a ir con los del grupo 2. A ver, empiezo con Axel, Javier, ¿tú de qué grupo eres? Ah, del 2 me equivoqué, perdón. Apenas voy a pasar lista de grupo 2, ok. ¿Ya acabaron de esta parte? Ya casi. Quiero esperar a pasar a la siguiente página. Faltan 7 de contestar la encuesta. Ya van 33, me faltan 6 que no lo han contestado. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva y mientras anotan esa otra parte, pues ya procedo yo. Como subtítulo, anoten esto, análisis de la ecuación cinética completa. Les voy anticipando que en la sesión virtual del jueves les voy a enseñar cómo hacer una regresión no lineal usando el Excel. Para las personas que no sepan hacer eso, pues busquen sí conectarse, porque parte de las tareas y todo lo que les voy a dejar, pues van a necesitar eso también. Y además es importante que lo sepan. Entonces, mientras anotan eso, dejen pasar la lista del grupo 2. Alejandra Aguilar, Diana Paola, Alquicira Ríos Lisset, Araiza Romero Nailea Yamile, Presente. Barriga Fajardo Axel Javier, Calderón Paniagua Kevin Axe, De los Santos Falcón Angélica, Presente. Estrada Jiménez José Miguel, Fernández Delgado María Claret, Garduño Loza Johanna, Jacobo Manríquez José Esteban, Luna Velázquez Rubí Montserrat, Luis Gabriel se me tardó en contestar, Navarro Herrera Ashlyn Guadalupe, Presente. Ortega Terrazas María José, Pérez Vázquez Luis Ernesto, Rangel Mancilla Jorge Adair,
Robles Sámano, Liliana Estrella. No está Emiliano, ¿verdad? Mauricio Emiliano. Ah. Romero Montaño Clara. Saucedo Aguirre Noé. Presente. Solchaga Martínez Ángel David. Ángel David no está. Telles González José Enrique. Vega Rodríguez Monserrat. Zavala Rodríguez Jaime. Muy bien, ya terminé de pasar lista de grupo 2. A ver, Luis Gabriel, déjame ver porque no sé. A ver, Velázquez. Luis Gabriel, tú eres, a ver, Luis Gabriel, es Luna Velázquez. No, sí te puse asistencia y a Jafet también, sí alcancé a ver el mensaje. A ver, Noé Saucedo. A ver, vamos a ver con Noé, vamos a checar. Sí, también a Noé le puse asistencia. ¿Ya terminaron de copiar esta parte? ¿Sí? ¿Ya acabaron? Compañeros, ¿ya acabaron? Ya casi, ok, me espero un poco más. A ver, déjame ver cómo va la encuesta, a ver si ya acabaron todos. Sí, ya terminaron todos. Les voy a comentar cómo quedó la votación. 13 personas votaron por el jueves y 25 personas votaron por el viernes. Entonces, dado que la mayoría votó por el viernes, pues el examen lo haríamos el viernes. El examen teórico, entonces, ¿a qué hora quedaría? A las 8 de la noche, para que les dé margen de regresar a su casa. Es que no sé qué tan lejos vivan de CEU. Si salimos a las 6, a menos que tengan 2 horas como para llegar, y más, y luego nos agarra la lluvia o algo por el estilo. Y acuérdense que el examen lo puedo contestar incluso desde el celular, nada más tendrían que buscar estar en una conexión estable, para evitar problemas ahí con el examen de teoría. Ok, profe, gracias. ¿Ya terminaron? Ahora sí ya. El examen teórico a las 20 horas, o sea, 8 de la noche, exactamente. Entonces ya para concluir con nuestra sesión, esta segunda sesión, ya nada más anoten esto en su cuaderno. Ah, perdón, se me fue. Permítanme tantito. Se me fue, se me fue. Anoten eso, por favor.
Mientras van anotando eso, para las sesiones presenciales, les recuerdo, lleven hojas de papel milimétrico, curvígrafo y regla, lleven eso, lo vamos a ocupar. Si las gráficas nos toca hacerlas en el salón al final de la clase, yo me las voy a llevar. Y si no me la entregan, tienen falta en esa sesión. Entonces, para que luego no haya pretexto, hay que llevar eso. Perdón. ¿Ya acabaron? Gisela me dice que sí, los demás también. Bueno, con esto estaríamos entonces concluyendo nuestra segunda sesión del día de hoy y continuamos el día de mañana en las sesiones presenciales. Pues muchas gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde. Cuídense mucho. Nos vemos, profe. Hasta luego.